del movimiento. Pero si hablamos desde el punto de vista de la física, estaríamos refiriéndonos a la fuerza como un aspecto cuantitativo del movimiento. Es por esto que cuando tú entrenas tienes que hacer un balance entre la calidad y la cantidad para que no se desaproveche y no se pierda ninguno de estos dos puntos, ni el fisiológico ni el físico. Por favor, toca la que sigue. Ahora que estamos en este summit, tenemos que darnos cuenta, porque aquí creo yo que muchos de ustedes trabajan tanto en gimnasios, pero también en deportes específicos. De hecho, por cierto, saludo a todos mis alumnos que sé que se inscribieron. Me da mucho gusto que estén tomando este summit. Ha valido la pena el esfuerzo. Y bueno, continuando, la gran diversidad de estos movimientos humanos que generamos tanto en deportes específicos como en el acondicionamiento físico, va a ser obligatorio que nosotros debamos de analizar y también de evaluar la capacidad que tengamos tanto nosotros como nuestros clientes o nuestros atletas para producir fuerza. Dale, toca. Estas acciones que se generan en un entrenamiento y teniendo en cuenta que se estaría hablando tanto de valores como es la velocidad, como es la potencia, como es la fuerza explosiva, etcétera. Para poder entender la fuerza como tal, tendríamos que describirla como que será la diferencia entre la fuerza producida por una carga externa y la fuerza interna producida por los músculos esqueléticos. Y aquí, en este punto, tendríamos que recaer y entender que si hablamos de que la fuerza externa es igual o mayor a la fuerza interna, estaríamos describiendo una contracción isométrica. Pero si la fuerza interna es mayor que la carga externa, entonces ahí estaríamos hablando de una contracción dinámica o heterométrica, que estaríamos ya enfocándonos en la concéntrica y en la excéntrica. Es por esto que cuando nosotros hablamos de la fuerza, efectivamente podríamos hablar de las manifestaciones de la fuerza, pero en este caso nos vamos a referir hoy a una forma diferente de expresarnos. Y esto sería fuerza aplicada. La fuerza aplicada, estaríamos hablando de todas las manifestaciones de la fuerza que hay en el deporte y que va a haber precisamente esa interacción tanto entre la fuerza interna como entre la fuerza externa. Y aquí tú puedes darte cuenta que efectivamente si hablas de la isometría máxima, de la fuerza explosiva, de la elástico explosiva reactiva, etcétera, te vas a dar cuenta que es precisamente todo recae en el mismo lugar, una interacción entre una fuerza interna y una fuerza externa. Ahora bien, para que yo pueda desarrollar la fuerza de óptima forma, tenemos que pensar cuáles son los ejercicios más adecuados. Estos ejercicios más adecuados pueden ser o deberán ser, primero, multiarticulares. Y es muy importante que se logren involucrar los músculos implicados en las acciones deportivas que se generan en cualquier deporte, como puede ser lanzar, como puede ser saltar, como puede ser correr, etc. Es muy importante que estos ejercicios multiarticulares estén todo el tiempo presentes en el entrenamiento, porque hablando, por ejemplo, de una sentadilla, no porque estés realizando un deporte donde no se genere ese patrón motor, no quiere decir que la sentadilla no la vas a realizar dentro de tu preparación física, porque ese movimiento es indispensable para que tus músculos del tren inferior estén fuertes. Y entonces aquí tendríamos varias opciones
de cuáles son los ejercicios que tú deberás de utilizar, que precisamente son multiarticulares y estarán presentes siempre en tu preparación física. Entonces estaríamos revisando un ejemplo como puede ser el arrastre con trineo, un clean, un jerk arriba, la sentadilla, los segundos de triple, el press de banca y, por cierto, algo que el profe Boyle comentó ayer también, estaríamos hablando del trap bar jump, que comentabas, no sé si recuerdan que para los que les cuesta trabajo hacer un clean, hacer un jerk, entonces pues trabajar este ejercicio donde es el salto vertical con peso, pues es una excelente opción. De igual forma, el salto sin peso también estaría de una forma correcta. Dale. Ahora, aquí nos pregunta, por ejemplo, Homero Simpson, pues ¿cuáles son los factores que aumentan el rendimiento de la fuerza? Y es precisamente lo que vamos a revisar ahorita. Estos factores van a estar presentes siempre de forma directa en el entrenamiento. Y estos son muchos, de hecho no los puse todos porque, precisamente pues por el tiempo, porque estamos un poquito apretados, pero sí puse los más importantes a mi consideración. Entonces, el primer punto, estaríamos hablando, el primer factor, de la adecuación morfofuncional, o mejor conocida como el calentamiento, que otros autores también le llaman la preparación para el movimiento o le llaman también el pilar prep. Toda esta adecuación morfofuncional que estaríamos hablando, tanto general como específica, estaría dentro de cualquiera de estas opciones que les puse acá. Cada una de estas, según la metodología, está fragmentada en tal vez 5 puntos, tal vez en 3 o tal vez en 2, pero lo que buscamos es realmente llegar al mismo fin, que es preparar al atleta para una intensa carga de trabajo. Y aquí por eso les puse tanto movilidad articular como trabajo aeróbico de baja intensidad, que está acá, como estaríamos hablando ya de patrones motores cada vez más intensos y más elevados, hasta llegar a una aceleración que estaríamos revisándola de este lado, ya con un trabajo de aceleración total para que el trabajo neuromuscular esté al 100% cuando tú puedas ya iniciar tu fase central del entrenamiento. Entonces, este primer punto, que sería la adecuación morfofuncional, ¿cómo interviene este factor? Pues aquí estarían los beneficios más importantes posiblemente. Por ejemplo, los músculos se van a contraer con mayor intensidad. Otro punto importante, pues es que tus músculos, al aumentar la temperatura corporal, van a tener una mejor sinergia y van a poder tener una actividad eléctrica adecuada. El incremento de la temperatura nos va a ayudar a aumentar precisamente la fuerza. Vas a poder soportar mejor el tiempo bajo tensión. Va a haber una correcta velocidad de contracción muscular y también va a aumentar la resistencia en un trabajo cíclico. Entonces, como te puedes dar cuenta, tanto para entrenamientos aeróbicos como anaeróbicos, explosivos, no explosivos, en un entrenamiento fitness, un deporte acuático, un deporte terrestre, es indispensable precisamente esta adecuación morfofuncional y es uno de los primeros puntos que van a intervenir precisamente para que puedas aumentar el rendimiento de la fuerza. Vamos al segundo factor. Este segundo factor es o se llama movimiento adicional. Este movimiento adicional es, tal vez no te has percatado que ya lo has hecho, pero si tú entrenas en el gimnasio, seguramente en algún momento ya lo hiciste, pero pasó desapercibido. Hay momentos en que deberás de utilizar, para que haya una correcta conexión a los impulsos aferentes y eferentes que se generan en estos procesos en tu cuerpo,
Cuando tú quieres aumentar la fuerza en un cierto grupo muscular, la excitabilidad del músculo dominante va a ser ayudada por otros grupos musculares. Ahí te va. Dale tú, por favor. Ahí te va un ejemplo. Imagínate que estás en el gimnasio y estás precisamente aquí como el muchachón que está haciendo el curl de bíceps a una mano con polea. Y está haciendo precisamente con el brazo derecho el curl de bíceps. Pero con el brazo izquierdo está haciendo una extensión del codo y está tensando de forma momentánea el tríceps, está haciendo una activación del tríceps. Y si tú puedes pensar, tal vez que ya lo hiciste, te vas a acordar que te tomas de algo, buscas un apoyo primero porque se vuelve más estable el ejercicio, buscas un apoyo aparte del que tienes en los pies, te colocas, tomas el crossover tal vez y de ahí empiezas a hacer el curl de bíceps. Pero no te has dado cuenta que cuando tensas el tríceps de ese brazo izquierdo, el brazo derecho aumenta la fuerza. Y aquí te lo dice precisamente que esta activación va a incrementar alrededor de un 39% esta capacidad de trabajo del brazo derecho. Cosa que no sucede si tú haces una flexión del codo izquierdo. Si tú haces una flexión del codo izquierdo mientras estás trabajando la flexión del codo derecho, no va a haber esa activación, como te la marco, de un 39%, de hasta un 39% de aumento de la fuerza o de la capacidad de trabajo del brazo que estás utilizando. Revísalo, tal vez no lo habías notado, pero sí sabías que cuando te agarras, te cuesta menos trabajo hacer el curl. Cuando regreses al gimnasio, checa y te vas a dar cuenta, o aumenta tu fuerza generando esa activación muscular que te acabo de comentar. Siguiente punto importante, el movimiento preparatorio. Imagínate que estás, pues desde que eras chico, que estabas en la escuela, en una escuela primaria, secundaria, que el profe de educación física te ponía a saltar y lo que tú hacías de forma pues inconsciente era que si querías mejorar tu salto vertical o horizontal, hacías lo que decíamos tomar vuelo. Entonces tú tomabas vuelo y te dabas cuenta que saltabas más. Como es el caso precisamente de esta imagen de la chica que está generando un movimiento preparatorio. Este movimiento preparatorio va a ser distinto en cada caso, dependiendo de la activación o situación motriz que tú estés enfrentando. Entonces, este impulso motor va a estar inducido por ese movimiento preparatorio y se va a generar un reflejo miotático. Este reflejo miotático va a generar una tensión elástica adicional y entonces por consecuencia va a provocar que tu tarea de ese trabajo de la fuerza pueda tener un apoyo. Estamos hablando de este movimiento preparatorio para que pueda generar una mayor cantidad de fuerza y puedas provocar o llegar a hacer el objetivo que estabas buscando en cierto movimiento. Dale, toca. Ejemplos importantes, todos los deportes específicos donde se generan golpeos, como puede ser el bateador en un partido de béisbol, el movimiento preparatorio que hace, pues es precisamente como está ahorita, mueve una pierna, va hacia atrás y después hace el swing. Otro ejemplo sería, por hablar de un golfista, cuando hace su movimiento de golpe de salida, que se coloca en su posición adecuada y hace un movimiento preparatorio para después generar el swing y entonces da un golpe de salida perfecto. Otro ejemplo, podríamos hablar de un tenista, cuando hace un golpe con la raqueta, pero no lo saca desde la mitad de su cuerpo, sino va más hacia atrás, o un saque de voleibol, etcétera. Todos los movimientos donde se genera o se necesita producir mucha fuerza
y también velocidad, será apropiado precisamente utilizar estos movimientos preparatorios para optimizar precisamente el trabajo de la fuerza. Coordinación del trabajo muscular es el siguiente punto importante que vamos a tocar. Estas características que se generan en un entrenamiento o en una activación o en un deporte específico, en donde en algún momento tú necesitas generar un movimiento porque lo pide el deporte de conjunto que estés trabajando, o en este caso esta chica que está haciendo un clavado. Aquí les puse precisamente la posición en la que la niña ya está en la evolución del movimiento. Y si ustedes han visto alguna transmisión de los Juegos Olímpicos, donde están narrando precisamente la prueba de los clavados, siempre hay un comentarista que es especialista en ese deporte, y entonces cuando empieza a realizar la evolución del movimiento, ahí empieza a explicar, se pasó un poco, le faltó, flexionó la cadera, y empieza a explicar ciertos puntos técnicos que debió de mejorar. O, por ejemplo, dice, estaba perdiendo la vertical, pero rectificó al final. Estas rectificaciones o estas coordinaciones del trabajo muscular precisamente para llegar a alcanzar la excelencia en una tarea motriz va a ser dada precisamente por cadenas musculares, donde la activación muscular de un músculo, si en algún momento un músculo perdió activación muscular o necesita una ayuda sinérgica de otro, ese segundo músculo le va a ayudar y va a hacer un énfasis, como lo dice acá, para que esta activación motora pueda aumentar el resultado del trabajo total que se está buscando. Dale, Tuca, por favor. Otro ejemplo podría ser en un partido de la NFL, donde se genera una búsqueda de yardas por tierra. Y el corredor, cuando le da el quarterback el balón, él busca generar la mayor cantidad de yardas posibles. Pero en ese momento se topa con un contrario y lo quiere taclear. Tal vez ya se fatigó sus glúteos para hacer un empuje completo de todo el cuerpo, pero en ese momento el quad va a ayudarle para generar también una sinergia entre glúteo, cuádriceps, isquios, aductores, abductores, etcétera, que se genere una cadena completa de trabajo para que se genere una condición mucho más ventajosa y pueda salir adelante en contra del rival que se le puso enfrente. Estas acciones, que son acciones contributivas, como lo dice acá, es indispensable que tu cuerpo esté preparado precisamente para ese tipo de desarrollos o de trabajos de la fuerza. Y por eso todo tu entrenamiento siempre tendrá que ser tanto multiarticular, como lo explicaba hace un momento con los ejercicios que platicamos, como también en todas las direcciones posibles, para que el cuerpo esté perfectamente listo precisamente para este tipo de trabajos, donde lo que se busca es la mayor eficacia del atleta con respecto al contrincante. Siguiente punto, siguiente factor: la eficacia del consumo de energía. El consumo de energía es también parte fundamental de un entrenamiento de la fuerza. Esta eficacia va a notarse porque, primer punto, el consumo de energía va a disminuir en el momento en que tus patrones motores y tu nivel de maestría deportiva vaya en aumento. Mientras mejor técnica tengas, mientras mejor desarrollados tengas los patrones de movimiento que tú utilices, el consumo energético va a disminuir un poco. Este tipo de eficacia en el consumo de energía es muy importante, como lo dice el texto, para que se subraye que es indispensable una calidad de movimiento más que perfecta.
porque aparte de evitarte lesiones, va a ayudar precisamente también a esta reducción del consumo de energía, y vas a utilizar la energía para lo que quieres, no por ser una consecuencia de un mal movimiento, de una baja técnica, etc. Esta eficacia del consumo de energía también tendríamos que observarla cuando este consumo de energía absoluto va a ser más notorio en ejercicios donde se trabajan músculos muy grandes, músculos donde esa masa grande va a provocar un mayor consumo energético, que por cierto también se los puse acá. Hay una notoria diferencia entre ejercicios de varias series, pero de repeticiones únicas, con respecto a las series de repeticiones continuas. Hay una elevada diferencia con respecto de las primeras a las segundas de un 35%. Este consumo energético que tal vez en los gimnasios no es muy común porque no hay mucha gente que trabaje precisamente esas repeticiones únicas en sus series. Son contados los usuarios que lo hacen. Eso ya realmente se ve más en deportes específicos, pero si en algún momento lo vieras o lo sintieras, lo experimentaras, te vas a dar cuenta que sí, efectivamente hay un mayor consumo energético en esas reps únicas con respecto a series con varias repeticiones. Este punto es de suma importancia hablando de el papel de nosotros como entrenadores, porque la emoción y factores psicológicos van a estar presentes en un entrenamiento de fuerza y obviamente con mayor razón en un entrenamiento de un deporte específico y ya si estás utilizándolo de forma competitiva. Es muy dado que habemos profes regañones, los que ya me conocen ya lo saben, pero hay momentos que deben de ser correctos para ese tipo de o llamadas de atención o elevar el tono de voz o decir ciertas palabras que van a generar estímulos en las fibras musculares para que se genere una acción muscular con mucha mayor calidad de lo que tú pensarías. Tal vez este punto no lo habías notado, pero ahorita te lo explico. Fíjate que, bueno, es más, esta foto la subí porque es de un curso que estaba yo dando en Saltillo hace ya como 5 años de TRX, y como se podrán dar cuenta, vean mi cara y vean la de mi alumna, porque no le salió el ejercicio. Entonces, cuando yo sé que no les sale un ejercicio, les meto presión y entonces me les planto enfrente. Ahí no podía porque estaba utilizando la rope mi alumna. Pero me les planto enfrente y les empiezo a hablar de cierta forma que genera una diferente activación muscular. Fíjate bien, por ejemplo, aquí en el texto te lo marca que una orden verbal, pero en el momento correcto y de la forma adecuada, puede aumentar la tensión de músculos activos de los brazos, por ejemplo. Entonces, las palabras carga pesada va a generar precisamente ese aumento en la tensión de los brazos. Pero si tú dices carga ligera, eso va a generar una disminución en esa tensión de los mismos segmentos de los brazos. Entonces, en este caso, en esta foto, como se podrán dar cuenta, le estoy diciendo hasta de lo que no, pero yo sabe que la quiero mucho. Así le hago con muchos alumnos para sacar y explotar al máximo sus capacidades
y precisamente terminando el ejercicio le salió y le dije, ya ves, ¿no? Que no te salía. Y pues efectivamente sí le salió. Estas órdenes verbales, este aspecto psicológico del profe hacia el alumno, del profe hacia el atleta, puede generar es el empuje que en algún momento tal vez donde ya esté dando su brazo a torcer el atleta o el alumno, necesite ese empujón para que por medio del profe pueda generar un tono de voz, una mejora en una tensión muscular de cierta región de tu cuerpo. Otro punto importante, los efectos de la aplicación del frío. Aquí vemos, les puse una foto de LeBron James, precisamente está en una sesión de crioterapia. ¿Por qué? Porque este efecto del frío va a ayudar a una correcta regeneración, a una correcta recuperación de todo el sistema musculoesquelético. Aquí de hecho les marca que lo correcto sería, por ejemplo, una aplicación del frío de entre 5 hasta 15 minutos. Va a ser muy eficaz para que puedas tener el beneficio precisamente de esta aplicación del frío, para que se pueda eliminar traumatismos de la masa muscular, por ejemplo. Entonces, equipos de fútbol americano, NFL, equipos o deportes de contacto que utilizan esta aplicación de frío, es una excelente opción para que en la siguiente sesión lleguen perfectamente recuperados y el trabajo de la fuerza lo puedan ejecutar con una mayor calidad. Estos estímulos sensoriales que van a aumentar precisamente por este beneficio de la aplicación del frío de una sesión con respecto a la otra va a ser muy notorio. Y esto aplicaría en cualquier deporte realmente que tú puedas tener estos beneficios de la aplicación de la crioterapia. Este punto es tal vez uno de los más importantes para que tú puedas provocar una correcta activación de la fuerza, un aumento precisamente en el trabajo de la fuerza, y es un punto tan natural que a veces pasa muy desapercibido, y es la respiración. La respiración, que sin oxígeno no hay vida, pues tampoco hay una correcta activación muscular. Fíjate nada más que, por ejemplo, aquí a esta chica española, de halterofilia, cuando se genera una maniobra de Valsalva para generar una correcta presión intraabdominal para un levantamiento pesado, la respiración es indispensable para tener una excelente técnica. Si tú no generas esa maniobra de Valsalva, tu zona lumbar no va a estar tan estable como lo requieres, precisamente por hacer un traslado de una fuerza externa, como lo vimos al principio, desde el piso hasta pasar por encima de tu cabeza. Es súper importante que tú puedas entender que, bueno, hay deportes específicos que requieren esta maniobra de Valsalva, pero hay deportes donde no la vas a utilizar, pero vas a utilizar otra cosa. Y es el que tú puedas entender la interacción que se genera en el ciclo de inhalación y exhalación con respecto de dos grupos musculares. Uno es el diafragma y otro es el transverso del abdomen. Estos dos músculos trabajan de forma agónica-antagónica para que tú puedas respirar, y en el momento en que tú esa activación o contracciones agonistas-antagonistas las utilizas a tu favor en un entrenamiento deportivo, vas a poder tener N cantidad de beneficios, primero para tu columna vertebral y después para el movimiento o el trabajo que tú quieras generar, que en este caso estaríamos hablando de un trabajo de desarrollo de la fuerza. Como está aquí marcada en la imagen, cuando tú generas una inhalación, el diafragma genera un descenso. Al mismo tiempo, el transverso del abdomen va a generar
se va a desplazar hacia el frente, por así decirlo, entre comillas, hacia afuera. Eso es cuando tú inhalas, cuando tú metes el aire. Pero en el momento en que tú exhalas, lo que va a pasar es que ahora el transverso del abdomen se va a ir hacia adentro, se va a generar una retracción y el diafragma va a hacer una elevación, se va a subir y entonces va a provocar la función como si fuera un émbolo de una jeringa y va a generar una correcta activación intraabdominal e intratorácica. Este juego de la interacción agonista-antagonista del diafragma y el transverso del abdomen va a hacer que tu columna vertebral en la zona lumbar esté mucho más estable. Porque como dices, como comenta Stuart McGill, no es lo mismo estabilidad de la columna que estabilidad de todo el cuerpo. Es muy importante que puedas entender que esta activación, la forma correcta de respirar, te va a ayudar a generar un mayor desarrollo de la fuerza. Si tu columna vertebral está estable, vas a poder generar una mayor producción de la fuerza. Si tu core, todo el core, está perfectamente contraído, está perfectamente activado, vas a tener una mayor estabilidad, vas a poder tener un mejor equilibrio y vas a generar una mayor producción de la fuerza. Es por esto que la respiración es indispensable, que ya sean las dos opciones, la que te di primero, que te marcaba, por ejemplo, levantamientos muy intensos, de mucho volumen, etcétera, donde entra la maniobra de Valsalva, pero es específica para ese tipo de deportes o de acciones musculares o de trabajos, como en un entrenamiento diferente estaríamos hablando de esta interacción agonista-antagonista del diafragma y del transverso abdominal. No se te olvide respirar de forma correcta. Otro punto, el desarrollo de la fuerza y la propiocepción. No puedes dejar a un lado el trabajo propioceptivo, porque el trabajo propioceptivo es una correcta forma de que tú puedas entender cómo debes de mover tu cuerpo. Es una correcta forma de que tú vayas poco a poco mejorando un patrón motor. Los mecanismos propioceptivos te van a dar la información para que tú puedas desplazar el sistema musculoesquelético en el espacio y en el tiempo determinados. Si tú lo haces de forma continua, si mantienes esos entrenamientos propioceptivos, cada vez vas a tener mayor seguridad en que tus movimientos y tus patrones motores van a estar ejecutados con una mucho mayor calidad, y ahí es donde también entra aquello que vimos hace un momento de la maestría deportiva, de la ejecución correcta, de buscar la perfección en los patrones motores. El entrenamiento de la propiocepción trata de mantenerlo siempre. Obviamente no va a ser tal vez todos los días, pero sí dentro de tu planificación y tu programación que esté presente. ¿Cuál es la importancia? Pues son muchos beneficios los que te da la propiocepción, pero entre ellos, como te lo dice hasta acá abajo, va a mejorar la coordinación intermuscular e intramuscular, y tú sabes que si se mejoran estas dos coordinaciones, vas a poder desarrollar con mayor notoriedad una calidad correcta en tu entrenamiento de la fuerza. Vas a poder cargar más y mejor, tus movimientos van a ser cada vez más pulcros. Si habláramos de que un atleta o un alumno se te lesionó, entonces lo primero que vas a hacer no es, ya que empezó a mejorar, no lo vas a poner a trabajar luego la fuerza así sin miedo. Tiene que haber por lógica, después de una lesión va a haber una pérdida propioceptiva. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que entrenar la propiocepción para mejorarla, para volver a
a recapitular todo lo que perdiste, lo vuelves a recordar, vuelve a haber esa reeducación y entonces vas a volver a generar patrones de movimiento correctos. Si esa propiocepción no la tomas en cuenta y no la entrenas, no la trabajas, no vas a tener una correcta movilidad. Y lo que buscamos siempre es precisamente, ya en deportes específicos y en alto rendimiento es otra cosa, pero si tú trabajas en un gimnasio, estás clavado en el fitness, lo que primero buscamos es salud. Entonces, si tú te pones a pensar que el entrenamiento propioceptivo es aburrido, porque luego los alumnos te llegan a decir, no, es que no me gusta hacer eso porque se me hace muy aburrido, no sudo, no me canso, etcétera, ¿no? Pero realmente el que sabe cómo llevar la sesión eres tú. El que tiene los conocimientos para hacer una planificación correcta, una programación adecuada, eres tú. Entonces, no se te olvide mantener siempre ese trabajo de desarrollo de la propiocepción presente todo el tiempo. Aquí, por ejemplo, les pongo este atleta, es un jugador de NBA que está haciendo sobre los yoga pods, este tipo de trabajo propioceptivo, una carga ligera, si te fijas en el overhead, solo está generando el patrón de movimiento, ese peso para él es nada, para un atleta de ese tamaño no es nada, y está trabajando sobre dos bases inestables, una en cada pie. Y esto le va a ayudar precisamente a establecer patrones motores funcionales. Estos patrones son vitales para que tú puedas tener un atleta con un desenvolvimiento correcto. Este trabajo propioceptivo para un adulto mayor, para un niño, para un joven, para cualquier edad es indispensable. Y tú sabes que el envejecimiento también produce que esta propiocepción se vaya perdiendo con el paso de los años. Otro punto importante ahorita que estamos dentro de esta pandemia es que el sedentarismo provoca también la inhibición de la propiocepción. ¿Por qué? Porque estamos sentados todo el día o en Netflix o en el celular, o estamos comiendo o estamos trabajando, pero todos estamos trabajando en línea. Ahora ya, por lo menos a partir de este lunes que pasó, ya abrieron los gimnasios aquí en Ciudad de México, pero realmente tampoco están trabajando al 100%. Entonces, si nosotros no estamos generando una correcta activación y somos los profes, imagínate el alumno, está todavía mucho más allá de... Tienes que trabajar estos patrones motores propioceptivos para que tú puedas tener un óptimo resultado y tus alumnos también. Ya para cerrar, es muy importante, como les platiqué desde el principio, que este punto de la fuerza aplicada, que sería cómo se engloban todas las manifestaciones de la fuerza, está perfectamente entendida como la interacción de dos fuerzas, ¿te acuerdas? La fuerza externa, la cual tenemos que desplazar, y la fuerza interna, que es la que produce nuestro sistema musculoesquelético. Realmente los músculos son los que lo estarían produciendo, pero todo trabajo de fuerza, si tú lo englobas, la velocidad, la potencia, la resistencia, el desarrollo óptimo de la fuerza, etcétera, y pues pones a pensar un poquito en este concepto de la fuerza aplicada, es un poco más fácil de entender, para que no te hagas tampoco bolas y desglosar que la fuerza isométrica, la fuerza explosiva, la elástico-explosiva reactiva, la absoluta, etcétera. Esto es tan fácil como entender que hay una fuerza interna, hay una fuerza externa. La fuerza interna es la que tú produces, la fuerza externa es a la que tú te vas a enfrentar, y lo que tienes que buscar siempre es tratar de vencer esa fuerza externa. Como resultado vas a tener precisamente una correcta activación muscular y pues ya estaríamos cerrando esta ponencia que me tocó a mí dictar de los componentes o los factores que te ayudan para el desarrollo de la fuerza. Ya nada más, por último,
ya nada más, por último, aquí les marco las redes sociales de su servidor. Miren, nosotros trabajamos, mi compañero y yo, el profe David Saloma y yo, trabajamos en una empresa que iniciamos apenas hace poco tiempo. Es una empresa joven, tiene lo que va de la pandemia realmente, que es Team MX, si ustedes le quieren dar like. Y en la otra diapo les marco, bueno, aquí estamos en Facebook, Team MX, así nos buscan, las mías. Y pues no sé, ya por mi parte sería en este momento todo. Juan, ¿alguna cosa que quieras agregar? Hola amigo, nuevamente, ¿me escuchas? Sí, seguro. Pues si te parece, pasemos a ver si hay alguna pregunta por aquí. Veamos, ¿Sale? vamos a dar un tiempo de preguntitas, respuestas. El ejemplo del curl de bíceps, ¿cómo se puede aplicar para miembros inferiores? Aquí está una. Dice, el ejemplo del curl de bíceps, ¿cómo se puede aplicar para miembros inferiores? Ok, lo que buscamos es una activación del músculo antagonista de la pierna contraria. Así como en el ejemplo del curl de bíceps, estábamos buscando la activación del músculo antagonista del brazo contrario. Entonces, si estuviéramos trabajando el quad, tendrías que hacer una activación muscular de la pierna contraria de los isquiotibiales, para que eso pudiera generar precisamente esa activación mayor de hasta el 39%, como se los marqué en el trabajo de aumento de la fuerza. Entonces sería eso, o igual al revés, si estás trabajando los isquios con la pierna derecha, entonces tienes que generar una activación, una contracción muscular en el cuádriceps de la pierna contraria. Digo, no es necesario que te tomes de algo o pises algo, etcétera, sino es la activación muscular la que se tiene que generar. ¿Ok? Entonces, esa sería siempre que el músculo que estás trabajando en un lado, en una pierna o en un brazo, se busque la activación o la contracción muscular del músculo antagonista del miembro contrario. Muy bien. Aquí tenemos otro comentario más. Dice Elisa Tudón. Al realizar la sentadilla, ¿sería adecuada la maniobra de Valsalva? Dependiendo del peso, porque si eres un powerlifter, sí. Realmente, si eres fitness y lo que estás buscando es un trabajo de una población estándar, entonces tendrías que provocar o producir esa activación agonista-antagonista de los dos músculos, del transverso abdominal y del diafragma, porque eso recuerda que va a generar una correcta activación muscular de todo el core. Entonces, la maniobra de Valsalva te va a ayudar para cargas muy fuertes, muy pesadas, volúmenes muy altos. Pero si hablamos de fitness, lo más adecuado sería ese juego de la respiración correcta. Ah, que por cierto, lo mencionó ahorita, Stuart McGill menciona que en los últimos segundos de la exhalación, que por eso se marca, normalmente los profes siempre te dicen, exhala, sopla por la boca como si fueras a apagar las velas de un pastel. Stuart McGill explica que en los últimos segundos de la exhalación se genera la mayor activación del transverso del abdomen. Entonces, mientras tú exhales más largo y más intenso, vas a producir una mejor activación intraabdominal. Y eso te va a dar una mayor estabilización para la columna vertebral, obviamente en la zona lumbar. Entonces, yo le voy más a que en un trabajo de sentadilla convencional utilices este juego agonista-antagonista del diafragma con el transverso del abdomen. Muy bien. Y aquí tenemos una más. Dice, ¿la crioterapia cuándo es la mejor opción para realizarla en deportistas de halterofilia? Eh,
Realmente la crioterapia está, punto importante. Si hablamos de deportes de combate o donde se generan contactos físicos, ese siempre lo ideal es que se trabaje al final porque buscas una desinflamación por tanto golpeo que se produjo, ¿no? Un boxeador, etcétera. Si hablamos de un trabajo de desarrollo de la fuerza, sería también al final del entrenamiento posiblemente. Porque lo que estarías buscando también es esa regeneración después del entrenamiento, que ya entraría también el trabajo con rodillo, como lo que explicaba ayer el profe Boyle del nuevo rodillo que mostró, es todo el trabajo miofacial que también te ayudaría a esa recuperación y regeneración, a la movilidad, más la crioterapia podría ser un excelente beneficio. Obviamente, lo ideal es que tuvieras ese tipo de cámaras grandes, si no una pues latina, ¿no? La tina convencional que se usa desde hace muchos años, pero esa sería, creo yo, una de las opciones que tú podrías tener como halterofilista. Excelente. Muy bien. Alan Barba dice, ¿cómo se llama la técnica cuando ejecutas un ejercicio del lado izquierdo y contraes el músculo antagonista del lado derecho para lograr una mejor contracción? Es que eso sería una cocontracción. O sea, cuando hablamos de cocontracciones es trabajo agónico-antagónico. Y estaríamos revisando, obviamente aquí serían de miembros distintos, ¿no? Pero sí sería una cocontracción. Muy bien, amigo. Pues muchas gracias, David. No, Un gracias a placer ti. tenerte Igualmente. con esta charla. La verdad que la disfrutamos mucho. Y pues nos vemos el día de mañana nuevamente. Mañana todavía tienes Mañana a las 4, ¿no? Sí. A las 4 me toca, perfecto. Sí. Pues ha sido un placer. Amigo. Igualmente. Nos estamos viendo mañana, primeramente. Perfecto. ¿Vale? Listo. Saludos a todos. Cuídate. Disfruten el Summit. Saludos. Muchas gracias. Gracias.